¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con los videos sobre tablas dinámicas. Ahora vamos a hablar sobre crear relaciones entre diferentes tablas dinámicas. Vamos a hacer un ejemplo práctico sobre cómo crear una relación entre tablas. El nuevo modelo de datos que empezó a partir del Excel 2013 le permite aprovechar eficaces características de análisis que solo pueden estar disponibles anteriormente cuando se instala en completo el agregado, el complemento de Power Pivot. Además de crear tablas dinámicas tradicionales, ahora puede crear tablas dinámicas basadas en varias tablas de Excel, importando diferentes tablas y creando relaciones entre ellas. Con ello podremos analizar los datos con resultados que no podría obtener de datos de tablas dinámicas tradicionales. Para ello vamos a crear el diseño de una tabla dinámica que use una o más varias tablas, mediante la misma lista de campos. Renovada para alojar tablas dinámicas de una o varias tablas. La lista de campos facilita la búsqueda de los campos que desea en su diseño de tabla dinámica. Y la exploración y navegación a todas las tablas. La segunda opción consiste en importar tablas desde una o varios orígenes de datos. Podemos agregarlas a un modelo de datos de Excel, crear relaciones y usar el modelo de datos para controlar una tabla dinámica. Si desea trabajar con varias tablas en una lista de campos de tabla dinámica, ¿no? Tendríamos que hacer todo ello. Puede usar otros orígenes de datos, ¿no? Además de la base de datos relacionales. Por ejemplo, yo puedo traer información del SQL o del MySQL o de Oracle. Por ejemplo, puedo usar tablas arbitrarias del libro o importar fuentes de distribución de datos para posteriormente integrarlas con otros datos tabulares del libro. Entonces vamos a emplear una hoja Excel vacía y vamos a crear las tablas dinámicas vinculadas a diferentes bases de datos externas. Para ello primero tenemos que hacer las conexiones en datos. Vamos a crear la primera conexión, clicando aquí en conexiones, tal como explicamos en una clase anterior, en un video anterior. Agregamos la primera conexión, como no existen aquí, buscamos. Nos vamos a donde tenemos la base de datos que queremos, en este caso, conectar, crear la conexión. Ya yo lo tengo aquí en el capítulo 6. Ustedes lo pueden tener en cualquier otro lugar. Y escogemos, por ejemplo, este archivo, que según la práctica se les va a alcanzar. Abrimos, asociamos la hoja correspondiente y ahí tenemos ya la primera conexión. Repetimos la figura para buscar la siguiente conexión. La siguiente conexión. Vamos a buscar aquí. Nuevamente nos vamos a donde tenemos. Ustedes pueden obviamente tenerlo en otro lugar. Este es un ejemplo. Vamos a escoger el segundo caso. Instamos y aceptamos. Ya tenemos los dos. Entonces cerramos. Ya están las conexiones. Están las conexiones. Ahora vamos a insertar y para ello le vamos a poner como nombre, digamos, vamos a trabajar con dos tipos de archivos, ¿no? Yo quiero que lo observen, vamos a mirarlo por separado para que ustedes vean a qué se debe. En esta base de datos tenemos la empresa, el concepto, la descripción del concepto, el año, el mes y el importe recaudado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, miramos la otra tabla y esta es la tabla agrupa que tiene la descripción de los servicios pero por área, ¿no? Estas dos tablas son las que vamos a conectar, ¿no? Las vamos a cerrar para poder trabajar con la tabla que vamos a crear. Para eso vamos a crear una pestaña aquí, le vamos a poner un nombre y le vamos a poner la pestaña T-datos, ¿no?
Esta es la primera pestaña, va a representar nuestra primera tabla dinámica de conexión. Entonces nos vamos a insertar una tabla dinámica, utilizamos la conexión, una de las conexiones, como ven aquí aparecen las conexiones, vamos primero a conectarnos con datos, pero aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, porque normalmente hubiéramos hecho esto y conectamos. Nada extraordinario porque esto ya lo hicimos en un video anterior. Pero si en lugar de ello, a la hora de insertar la tabla dinámica y de conectarnos, le agregamos, observen bien, entonces, hacemos lo mismo, pero esta vez ponemos agregar estos datos al modelo de datos. Aceptamos y observen el resultado. Al vincularse a los datos es importante que se marquen las opciones crear tablas dinámicas en la siguiente figura. Eso es una muy buena advertencia. Recuerda que cada usuario tendrá su ruta de origen de datos, ¿cierto? Por eso es que hay que elegir la ruta. Como pueden observar, esta tabla dinámica tiene una diferencia en la lista de campos. Observen que se crea, como ven aquí, el nombre de la tabla y los campos. Haremos lo mismo, pero en una nueva pestaña. Vamos a crear una nueva pestaña y le vamos a poner el nombre de agrupaciones. Listo, nos vamos a insertar la tabla dinámica. Siempre utilizamos la fuente externa. Esta vamos a coger agrupa, igual, agregamos y ahora tenemos la siguiente tabla dinámica. Nos queda, como siempre, una lista de campos diferentes con el nombre de la tabla vinculada, ¿no? Que ya lo estamos mirando en esta parte. Ahora vamos a crear las dos tablas dinámicas para ver el resultado. Primero nos vamos a esta tabla, la primera, y vamos a jalar la descripción del concepto en filas y los montos en valores, ¿no? ¿Listo? Y en T agrupaciones hacemos lo mismo, pero en este caso jalamos el área en filas, los servicios, ¿no? Como subfila y el recuento de servicios acá. Bueno, la máquina le va a poner suma, lo cambiamos aquí, ya sabemos que podemos configurar por recuento. Listo. Y para que la tabla se vea de una manera diferente, nos vamos al diseño, que ya esto lo hemos visto, y lo vamos a presentar en forma tabular. Entonces aquí tenemos la información de la segunda tabla dinámica. Ahora, la cuestión es crear una relación entre las dos tablas para obtener los ingresos por áreas. Porque, por ejemplo, acá tenemos, en la primera base de datos, tenemos obviamente los servicios con los importes recaudados. Y acá tenemos las áreas, los servicios que pertenecen a las áreas. Esto no está en la información. Si quisiéramos saber cuánto consume cada área, en cuánto monto, no lo tenemos aquí disponible. Entonces, para lograr crear una relación entre dos tablas, vamos a emplear el procedimiento de crear relaciones. Esta opción es la siguiente, ¿no? Vamos a copiar en primer lugar todo lo que está en esta tabla 1. Vamos a copiar y lo vamos a llevar a una nueva pestaña. ¿Ya? Pegamos. Veamos que obtenemos tiempo. Bien, entonces ya tenemos la copia. Claro, se copia con todo, ¿cierto? Y creamos una relación entre tablas dinámicas. Una relación es una conexión entre dos tablas de datos basada en una columna. Y miramos aquí dentro de la opción analizar.
Veamos, ya está. Tenemos el diseño, analizar, ya estamos dentro de la base de datos. Dentro de acciones, aquí, cálculos, tenemos relaciones, que crea o edita las relaciones entre tablas para mostrar los datos relacionados de distintas tablas del mismo informe. Como decía, una relación es una conexión entre dos tablas de datos basada en una columna. Crear relaciones entre las tablas le permite crear tablas dinámicas y otros informes que utilizan campos de cada tabla, incluso cuando las tablas se crean a partir de orígenes diferentes. Entonces, en todos los demás casos se necesitará crear las relaciones de forma manual. Primero tenemos que asegurarnos de que el libro contenga varias tablas y que cada una de ellas tenga por lo menos una columna que se puedan asignar a una columna de otra tabla. Luego hacemos clic en relaciones y aparece este cuadro de diálogo que dice crear relación. Haga clic en la flecha de tabla, ¿no? ¿Cierto? Y seleccione una tabla de la lista desplegable. Vamos a ver, si no tenemos aquí las tablas, vamos a crear una nueva y aquí nos dice, ¿no? En primer lugar escogemos nuestra tabla origen, que en este caso hemos tomado la tabla datos, ahí está. Y la columna que es en común es la descripción del concepto. Y la tabla relacionada es la de agrupa en la columna servicios, ¿verdad? Nos queda esta pantalla. Si no ha habido ningún problema previo, pulsamos aceptar. Ahí está nuestra descripción. Y si no ha habido ningún problema, entonces simplemente cerramos, ¿no? Vamos a ver el resultado de lo que acabamos de hacer. Esperemos un ratito. La conexión se está ejecutando. Claro, esto va a depender de cosas más de hardware que en realidad del software. Lo que tenemos que observar es que en la nueva tabla dinámica sale una nueva opción que es esta opción de todos, ¿no? Y allí observen el resultado. Si ustedes observan, aquí en la parte de donde indica la nueva opción todas, aparecen tanto la tabla grupa como la tabla datos en una sola opción con la finalidad de crear esa conexión que tenemos. O sea que si en este momento, por ejemplo, jalamos áreas que no lo teníamos en esta tabla porque esta tabla pertenecía a la opción de datos, y aquí está, podemos jalar los campos entonces de área, ponerlo antes de la descripción del concepto, y ya tenemos una información cruzada de ambas tablas. Como ven, aquí el objetivo es, vamos a diseñar acá en forma tabular, aquí el objetivo mejora notablemente la opción de conectar tablas. Esta opción rápida, por ejemplo, nos permite darnos cuenta sobre cuánto tenemos en cada área, ¿no? Que es ha sido la intención de esta conexión, ¿no? Por ejemplo, podemos aquí resumir rápidamente y nos damos cuenta inmediatamente cuánto consume cada área, que esa información no la teníamos en las tablas dinámicas anteriores. Así, los campos seleccionados de las dos tablas ahora salen en una misma tabla dinámica, también teniendo así los ingresos por área y tipo de servicios. Bien, eso ha sido todo.